Buen día. El día de hoy voy a socializar el portafolio que se desarrolló en el módulo de Planeación Educativa y Diseño Curricular del doctorado en Educación de la Universidad Benito Juárez, orientado por la tutora Paula Andrea Mora Pedreros. Procederé a mostrar o a presentar las diferentes etapas que realizamos en el transcurso del módulo y donde pues se hace un procedimiento paso a paso para poder de primera mano identificar las necesidades y de acuerdo a esas necesidades ir de cierta forma diseñando o elaborando una propuesta de diseño curricular. En primera instancia vamos a presentar el cuadro de necesidades. Este cuadro de necesidades, en la primera parte, lo que tenemos resaltado color amarillo, nos solicitaba que identificáramos o definiéramos el problema que estábamos presentando en nuestro contexto, en nuestro quehacer pedagógico. En ese sentido, me permití pues como de cierta forma identificar algo correspondiente a la desactualización de los diseños curriculares de los programas de formación, pero orientados a las tecnologías emergentes como el desarrollo de software, ciberseguridad y demás. Esto pues teniendo en cuenta que el actual movimiento o el comportamiento de todo este conocimiento, el comportamiento exponencial de todo este conocimiento y de la tecnología que se desarrolla día a día es de forma exponencial. Y a veces los diseños curriculares en este sentido se quedan un poco desactualizados. Entonces es como mirar, desde ahí parte pues de la pregunta, cómo podemos de cierta forma darles algunas competencias a los estudiantes que si bien están estudiando un proceso o diseño curricular de cierta forma moderno, pero que puede llegar a desactualizarse muy fácilmente debido a esa renovación tecnológica que se puede ir presentando en el contexto de la sociedad como tal, ¿no? Entonces, esa es la parte del problema, la desactualización de esos diseños curriculares, pero en los diseños curriculares que son muy orientados a la parte de las tecnologías emergentes. Entonces se plantea una descripción del problema. Entonces hoy en día, debido al avance tecnológico y al crecimiento exponencial del conocimiento generado por los programas de formación orientados a tecnologías emergentes como el desarrollo de software, la ciberseguridad, entre otros, se pueden desactualizar de forma muy rápida. Esto conlleva a desarrollar procesos de vigilancia y perspectivas educativas y tecnológicas para que se identifiquen las necesidades de los sectores productivos y sociales, ¿cierto? O sea, constantemente se está haciendo esa evaluación. No obstante, estos procesos algunos pueden verse un poco lentos, lo que conlleva a presentar a estudiantes o aprendices con competencias desactualizadas. Pues pueden haber de cierta forma aprendido ciertos saberes, pero que al momento de pronto de salir al contexto profesional ya se encuentra un poco desactualizado. Entonces ya de cierta forma el diseño curricular se desactualiza, pero por la velocidad exterior de estas tecnologías. Estos procesos algunas pueden verse un poco lentos, bueno, eso ya lo comenté, y que no son atractivos, entonces le implica competencias que a veces no son atractivas para el sector empresarial. Entonces en ese sentido es imperioso contar con estrategia, metodología, currículos y planeaciones que permitan establecer acciones de continua actualización, ¿cierto?, de estos diseños curriculares o una estructuración más oriental al desarrollo de competencias que sirvan para la fácil adaptación de las nuevas tecnologías que surjan. Es decir, no tanto orientarlos a la parte de establecer una competencia con una herramienta específica, sino más bien darle competencias base que les permitan a ellos adquirir de cierta forma la habilidad de aprender a aprender, o sea, que de cierta forma ellos mismos puedan seguir en una continua formación. Entonces no solamente sesgarlos a un conocimiento, a una competencia en un tema en específico, una tecnología en específico, sino más bien darle las bases para que ellos puedan posteriormente también continuar a establecer una formación continua, ¿no? Para esto nos pedían que debíamos identificar unas necesidades educativas, unas necesidades pedagógicas, unas necesidades curriculares y unas necesidades didácticas, de las cuales pues se estableció en cada una de esas columnas las que se pudieron identificar.
Para mencionar podemos hablar de ausencia de canales eficaces en la planeación institucional de la formación con la programación pedagógica. O sea, de pronto a veces se pierde un poco el canal de lo que quiere la institución con lo que de pronto se está planteando del diseño y el desarrollo curricular. Podemos también carencia de espacio eficiente para identificar las necesidades y demandas, o sea, para hacer un estudio con los diferentes actores de interés para identificar estas competencias, cuáles son las que en verdad se tienen que usar en un contexto holístico del estudiante. Aplicación ineficiente para las estrategias de articulación con los procesos I+D+I, teniendo en cuenta que los procesos de investigación, desarrollo e innovación desde su punto de vista creativo puede aportarle algunos elementos a esas nuevas competencias. Entonces es importante tener muy relacionado, muy articulado la parte de todos esos procesos de I+D+I. También se identificaron carencias de espacios de análisis y evaluación de diseños curriculares en los centros de formación o en en las unidades de formación como tal. O sea, no se tiene algunos espacios de pronto de reflexión que tengan de alguna forma alguna relevancia ante la alta dirección. Aumento en los procesos burocráticos de la actualización y formalización de nuevos diseños curriculares. Como se dijo en el planteamiento del problema, a veces esos procesos de actualización son un poco lentos y pues la tecnología va en un comportamiento exponencial. Disminución de espacios de articulación de procesos para bienestar de aprendiz en lo relacionado a las competencias que algunos denominan competencias blandas o transversales. Entonces a veces no se tiene muy en cuenta la importancia de estas competencias y cómo se aplican directamente a las competencias específicas de los estudiantes. Ausencia de la participación activa y dinámica de los aprendices en el desarrollo de los diseños, que es importante que también los aprendices tengan voz respecto al diseño de los diferentes diseños curriculares. La ausencia de estrategias de desarrollo técnico pedagógico, ¿no? Esos son como algunos de los elementos que se tienen. Tenemos también algunas necesidades que encontramos relacionadas a necesidades pedagógicas, entonces carencia de estrategias para la identificación de los estilos de aprendizaje, entre ellas reducción de la integración de los procesos de la integralidad del aprendizaje a través de procesos de socioformativo, o sea que tengan mucho en cuenta la parte holística e integral del aprendiz o estudiante. Ausencia de la implementación de acciones orientadas al coaching educativo, o sea también que los docentes tengan la posibilidad de aplicar estas pedagogías, lo que tiene que ver con coaching educativo y socioformación. Se tiene que implementar mucho la parte de aprendizaje basado en proyectos, escasez de nuevas estrategias, la implementación y apropiación de actividades orientadas al fomento del aprendizaje, insuficiencia de procesos de aprendizaje ubicuo, que también es importante que en este momento, en esta actual sociedad, es importante que estos aprendices tengan diferentes herramientas para que ellos puedan aprender o generar sus procesos cognitivos. Insuficiencia en la aplicación de acciones de telepresencia, importante el manejo de las NT como nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y asimismo se identificaron necesidades curriculares en las que tenemos la posibilidad de pronto de realizar homologaciones con metodologías de enseñanza-aprendizaje de otro tipo, ¿cierto? Ya sea tipo conductista o tipo constructivista de diferentes instituciones de educación superior. Si en el proceso formativo de un técnico tecnólogo es corto en comparación con uno profesional, no se tiene establecido la competencia de saberes básicos, es importante que dentro del proceso formativo de un tecnólogo, un técnico, se tenga en relevancia algunas competencias básicas. Instaurar módulos basados en competencias de creatividad e innovación. Yo creo que faltaría implementar o aumentar un poco más dentro del diseño curricular algunos elementos para propiciar espacios de creatividad e innovación. Insuficiencia de actividades de evaluación formativa en el transcurso de la formación. Se tiene que dar como resaltar más o hacer más hincapié en la parte más que todo de la evaluación formativa. Establecer procesos de ejecución y diseños curriculares basados en ejecución de actividades a través de la plataforma, implementando pues la plataforma que se tenga, utilizar mucho la parte de la plataforma de gestión educativa. Y otros elementos que podemos ver que se realizaron en esta parte del cuadro de necesidades. Y también tenemos pues la parte de necesidades didácticas, donde pues ya se
identifican de cierta forma dentro del contexto pedagógico del docente que de pronto herramientas o técnicas didácticas se están estableciendo o faltan por establecerse o fortalecerse dentro del quehacer docente. Entonces también identificamos algunas de ellas que podemos ver dentro de aquí de lo que estoy presentando, ¿no? Después, el siguiente paso fue la implementación de un Canvas, que la tutora nos compartió. Y el Canvas básicamente nos relacionaba algunas preguntas en cada uno, digamos, de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el Canvas nos presentaba los propósitos u objetivos de formación que queríamos de cierta forma alcanzar con este diseño curricular o con esta propuesta de diseño curricular. Entonces se plantea ahí qué es lo que se considera tener en cuenta. Igualmente hay una parte donde nos invita a tener en cuenta toda la parte de fundamentación o toda la parte normativa y legal en cada uno de nuestros países. Entonces aquí hay un espacio para relacionar las normas estándares nacionales que aplican a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de, por ejemplo, en el caso de educación superior, toda la parte si estamos trabajando por competencias, cómo va a ser en el caso de por ejemplo, en las normas de competencias laboral, cómo se estructura un diseño curricular en competencias, cómo se pueden elaborar resultados de aprendizaje y demás. También tenemos qué contexto, se analiza un contexto, o sea, en dónde se va a desarrollar, dónde se va a establecer el diseño curricular, entonces, de qué se compone. Entonces la pregunta nos la hacía: qué características tiene el lugar en el cual se plantea el diseño, qué necesidades curriculares se han identificado. Entonces se establece que en qué institución, en qué regional, cómo el contexto socioeconómico y cultural en donde se va a desarrollar ese diseño curricular. Las tareas y actividades, qué tareas y actividades se van a plantear, entonces qué tenemos que hacer para alcanzar el producto, entonces qué se debe tener en cuenta, se debe tener elementos del proyecto Turing, se debe tener elementos de Delors, o sea, toda esa parte que hace fundamentación. Si estoy trabajando yo la parte de competencias, y esto es lo que pues la idea es llegar a tener como esas competencias, digamos, estructuradas para que estos aprendices puedan aprender en áreas como las tecnologías emergentes. Entonces todo esto se tiene que alinear con lo que es el proyecto Turing o lo que comenta Delors, los 4 pilares de la educación superior. En otra parte, en la población, ¿a quién va dirigido? Entonces ahí hacemos la edad, y de cierta forma se identifica la edad, el factor socioeconómico y demográfico de las personas, y también pues alguna parte de lo que tiene que ver con algunos saberes previos con que puedan ingresar las personas que pensamos puedan llegar a desarrollar este diseño curricular. Tenemos también la parte de la difusión, quiénes son los encargados o quién deben tener en cuenta la parte esta de a quién se les vamos a compartir. Entonces ahí se explica de qué forma se comparte y a quién se les va a compartir este diseño curricular. Y tenemos lo que es el producto final, que es lo que queremos alcanzar con este diseño curricular. Entonces son las características propias del profesional que al transcurrir o al hacer el paso por todo este diseño curricular, pues vamos a entregar a la sociedad, ¿no? También tenemos los métodos de evaluación. ¿Qué métodos de evaluación vamos a utilizar en este diseño curricular? Sí, vamos a tener vamos a inclinarnos más a una evaluación formativa. Vamos a tener en cuenta los conceptos de la heteroevaluación, evaluación y autoevaluación. Entonces todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, y obviamente qué herramientas y técnicas se van a usar en el proceso de evaluación. Y los recursos, entonces nos piden que tanto recursos humanos, didácticos y tecnológicos necesarios en la implantación de este diseño curricular. O sea, cuál es el perfil de las personas que van a orientar este proceso, qué herramientas tecnológicas deberán usar, cuáles van a ser los ambientes de aprendizaje que deben usar y utilizar. Listo. Esta en la parte del Canvas la tutora nos compartió, y después nos solicitaba hacer una matriz de planeación educativa, donde se presenta nuevamente el diagnóstico un poco más resumido, se presenta el problema a atender, que también se habló en la parte de cuadro de necesidades, y después el tipo de diseño a utilizar. En este caso yo en el desarrollo o en el diseño, digamos el modelo de diseño curricular que opté fue por el del modelo de Ralph Tyler, en donde me parece interesante la vinculación de los diferentes sectores
económicos y sociales para digamos el diseño del currículo como tal y posterior desarrollo curricular. Entonces por eso lo tomé. Me parece interesante que desde el inicio tome esos conceptos, tanto de la parte social, a elementos también de la parte académica y filosófica en el proceso de lo que es socioformación. Entonces lo opté tomar ese modelo de Ralph Tyler en el diseño curricular. También nos preguntan en qué etapas de la implantación para ese diseño curricular. Entonces implementé lo que es una mesa de concertación, identificación de establecimientos objetivos de la formación, identificación, determinación de los contenidos educativos, establecimiento de los elementos recorridos para la programación del docente, como pueden ser guías de aprendizaje o sílabus, generación de ambientes o espacios de evaluación, o sea, cómo hacer el proceso de evaluación, tanto desde el punto de vista de la programación como tal áulica, como el proceso de evaluación del currículo a través o de forma más genérica o de forma externa, ¿no? Entonces un procedimiento de la evaluación, ¿cierto? Desde el punto de vista, desde el punto de los elementos o de los procesos áulicos, y otro la evaluación pues externa del diseño curricular. Para eso pues me planteé diferentes estrategias de seguimiento, como la elaboración de actas de seguimiento, elaboración de metas, establecimiento de tableros de control o dashboard, elaborar mapas de empatía con los usuarios finales, que pueden ser nuestros estudiantes o el sector social, algunos elementos de diagramas de Cannon para revisar, digamos, las percepciones que han tenido, las perspectivas que tienen ellos respecto a este diseño curricular, si les parece bien o si es lo normal o si tiene algún valor agregado a este diseño curricular. Lo mismo que algunas listas de chequeo, listas de chequeo y rúbricas, y de pronto algún Customer Journey Map que me permita también cómo será ese proceso o ese desarrollo dentro del diseño curricular del aprendiz. Entonces, cómo se va a comportar el aprendiz, cuáles van a ser sus puntos de inflexión hacia un positivo o hacia un negativo. Entonces me permito también trabajar algunos elementos de blueprint, diagrama de Cannon y Customer Journey Map, ¿no? Y ya en la parte final nos permite la doctora plantear una secuencia didáctica en donde pues yo establecí que una de las competencias bases para ese diseño curricular sería emplear procesos de razonamiento cuantitativo en situaciones susceptibles de ser abordadas de forma matemática en los contextos laborales de desarrollo de tecnologías emergentes, usando herramientas de software para su fácil y adecuado análisis y visualización. Es decir, implementar la matemática como un concepto de herramienta para poder desarrollar cualquier proceso, digamos, a nivel de tecnología emergente. O sea, teniendo en cuenta que la matemática puede darle muchas herramientas cognitivas a los aprendices que quieran desarrollar, por ejemplo, un código, que quieran desarrollar algún análisis, que quieran, pues, para darle esas herramientas más, darle esas herramientas adicionales para que ellos tengan la posibilidad también de aprender a aprender y de cierta forma con esas herramientas poder seguir en su formación continua. Entonces implemento lo que es implementar la matemática no como una materia como tal, sino la matemática como herramienta para desarrollar competencias que le permitan de cierta forma a los aprendices o estudiantes generar digamos estrategias cognitivas para apropiar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces esta es la parte de las competencias específicas. Obviamente hay unos saberes que se tienen que digamos implementar o mostrarles o orientarle a los diferentes estudiantes. Entonces son algunos de los que tenemos aquí, que creo y considero que son importantes en estas situaciones, más que todo de análisis y de lógica matemática en el desarrollo de elementos como desarrollos de algoritmos, de pseudocódigos, de código, ¿cierto? Entonces yo considero que estos son los temas importantes para que estas personas, para que estos estudiantes tengan la posibilidad de generar esos elementos. Dentro de las habilidades, pues la idea es plantear de acuerdo con esos saberes que ellos pueden ya digamos desarrollar o para qué les va a servir. Entonces para qué le va a servir sistemas de ecuaciones, para qué le va a servir la parte estadística en su entorno laboral, es para qué le va a servir de cierta forma en la vida, en el contexto, esta matemática, y no vaya a quedar aislada como una materia sola como tal, ¿no? Entonces tenemos también unas actitudes, o sea, actitudes que se identificado que son importantes para estas personas que trabajan en la parte de tecnologías emergentes,
como es las habilidades, disposición al cambio, el trabajo en grupo, ¿cierto? Todos estos elementos que ellos deben manejar. Se plantean unas ciertas actividades de reflexión inicial, se plantean unas ciertas actividades de contextualización. Entonces en la parte de actividades iniciales podemos encontrar, por ejemplo, que yo propuse una lectura, y en la lectura pues se les hacen unas preguntas como esta: cómo las herramientas, cómo las matemáticas se relacionan con la investigación para desarrollar las competencias demandadas para la sociedad del conocimiento del siglo XXI en los futuros profesionales. O sea, ellos como futuros profesionales, ¿para qué les sirve la matemática en esta sociedad actual? Y de su quehacer profesional, ¿en qué situaciones consideraría que podría aplicar estas actividades relacionadas, pero ya con la investigación cuantitativa? O sea, haciendo como de cierta forma investigación con enfoque cuantitativo, si ellos lo ven pertinente o no, ¿cierto? Es como para que ellos reflexionen. Entonces se hacen esas preguntas a través de algunos párrafos, de algunos textos que se les den para que ellos analicen. Posteriormente identificamos una actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios, o sea, como para identificación también de aprendizajes previos o de saberes previos. Entonces se tiene elaborar un diagrama de flujo sobre los casos en los cuales desde su quehacer profesional deberá usar las matemáticas, un diagrama de flujo que le permita de forma muy concreta identificar en qué casos o en qué situaciones él considera que puede aplicar la matemática. Y una actividad de aprendizaje 2, ya de apropiación también del conocimiento, es que los aprendices deberán desarrollar problemas o retos propuestos por el instructor, relacionados a los contenidos de números reales. O sea, ya el instructor o el docente le va a proponer algunos problemas donde deberán desarrollar algunas actividades de matemáticas, pero ya muy contextualizadas. Y para eso la idea es que se desarrollen todos estos situaciones matemáticas cuantitativas haciendo uso de algunas herramientas ya ofimáticas, algunas herramientas de software más bien que tienen en la web o en internet, ¿no? Y en la actividad de transferencia del conocimiento, ya aquí implementamos un poco el aprendizaje basado en proyectos. Ellos deberán identificar unas necesidades, unos problemas, y con base a eso deberán plantear un proyecto haciendo uso de algunas de las herramientas que se tocan de matemáticas, como de áreas, alguna parte de estadística, histogramas, teoremas, ecuaciones, funciones. Entonces ellos deberán aplicar eso para poder desarrollar el proyecto identificado. Y por último se le plantean a ellos realizar un cuestionario con ejercicios donde pues de cierta forma también van a hacer preguntas y ejercicios muy contextualizados, donde ellos deberán ya de carácter individual, porque en las actividades anteriores se propone que se haga a través de un trabajo colaborativo. Eso ya de carácter individual, ellos puedan responder estos cuestionarios como para consolidar que en verdad apropiaron estos saberes, ¿no? Como recursos tenemos pues muchas técnicas didácticas en las que podemos relacionar aprendizaje basado en proyecto, algunas cosas de simulación y juego, demostración práctica, estudio de caso, juego de roles, implementación de la plataforma LMS y obviamente el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos. Para esta competencia se tiene establecida aproximadamente 300 horas, y en esas 300 horas irán a desarrollar esas actividades que tienen planteadas y que se acabaron de mencionar. Se establecerán algunas evidencias en la evaluación, se tomarán evidencias para hacer el proceso evaluativo y valorativo de la forma más objetiva posible, y para eso se solicitan algunas evidencias de conocimiento, algunas evidencias de desempeño y algunas evidencias de producto, ¿no? Y se establecen unos resultados de aprendizaje que se mencionan ahí, que ya pues identificar si ellos alcanzaron, por ejemplo, reconocer cómo se crea, cómo se entiende o cómo se analiza algún modelo matemático, todo lo que tiene que ver con funciones, algo de la parte estadística, y que ellos identifiquen de la importancia que tienen estos procesos matemáticos en diferentes contextos de su etapa profesional, puede ser así. De esta forma pues es el portafolio que se nos solicitó en el módulo de la doctora Paula Andrea. Como le digo, arrancamos de 4 necesidades, elaboramos un Canvas, posteriormente una matriz de planeación y por último una secuencia didáctica. Estoy abierto a todos los comentarios, muy agradecido a los comentarios y sugerencias que me puedan hacer al respecto, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.